Muy buenas tardes, un feliz sábado, aquí ahora en el culto joven, 1 de agosto del 2020. Un feliz sábado a todos, queridos hermanos. El tema de hoy es más que nada denominacional de nuestra iglesia, referente a nuestras creencias fundamentales. Pero el tema es rescatando nuestras creencias de nuestros adventistas pioneros. El día de hoy, justamente para pasar a hacer el tema mediante las diapositivas, se trata de un documento que se ha podido recopilar de la Review and Herald del año 1913, cuando Ellen White todavía vivía 2 años antes de su muerte. Se publicó justamente referente a la misión y un mensaje que debemos dar nosotros como adventistas al mundo. Y de ahí da una serie de pautas de lo que debemos creer y dar eso como mensaje. Bueno, sin más, vamos a comenzar entonces a este hermoso tema de nuestra misión como adventistas. El primer texto bíblico, Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Jeremías 6:16. En este texto el Señor nos llama la atención y nos aconseja que debemos, en nuestro andar diario, en nuestro andar de esta vida, tenemos que detenernos y mirar y preguntarnos por nuestros caminos antiguos para ver cuál sea el buen camino. Y encontrando el buen camino que las sendas antiguas nos han revelado, debemos de andar por él, por las doctrinas, andando por el camino de Jehová. Solo así dice que hallaremos descanso para vuestra alma, descansaremos en Jesús. Pero el común denominador de nosotros es decir: no andaremos. Eso justamente es el problema de nuestro corazón. Por eso que se está rescatando las creencias fundamentales de nuestros pioneros para poder andar por esas sendas antiguas que nuestros pioneros justamente hicieron todo con la ayuda de Dios para formar nuestro movimiento remanente de la iglesia adventista, por la cual nosotros teníamos que justamente caminar por ello y así prepararnos para la segunda venida de Cristo. Otro texto: y edificarán de ti los desiertos antiguos. Isaías 58:12. Y edificarán de ti los desiertos antiguos, los cimientos caídos, de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros, y debemos ser llamados reparador de portillos, de muros caídos. Muchas doctrinas de nuestras bíblicas olvidadas debemos traer a la luz. Por más que hayan pasado décadas de años, siglos de años, la palabra de Dios es uno solo. No se marchita. No es como la flor que se marchita, sino es duradera. Entonces Dios nos llama a ser reparadores de portillos, de puertas, restauradores de caminos para poder transitar. Entonces, lo antiguo debe ser traído a la luz. Entonces, a ese llamado nos trae nuestro Señor Jesús a cada uno de nosotros. Aquí está lo que mencioné. La revista adventista, la Review and Herald. Esto es del 9 de octubre de 1913. Este original, que es en inglés, se ha podido traducir al español. Y entonces lo de hoy justamente vamos a ir
leyendo punto por punto y comentando algo. The message for today, el mensaje para hoy. La iglesia cristiana, así comienza. Los editores escribieron esto. La iglesia cristiana ha pasado por muchas crisis en su historia. A través de los siglos se ha mantenido como el conservador de la verdad de Dios y el único a través del cual sus mensajes han sido proclamados al mundo. Y aquí va a dar unos ejemplos bíblicos. Grandes movimientos le han llamado la atención. Algunos de estos movimientos han sido especificados en su carácter. Se refiere a la verdad presente para cada generación. Siempre había un mensaje de verdad presente para sus generaciones. Por ejemplo, acá dice, para los antediluvianos, Noé, el representante de Dios, predicó el mensaje del diluvio venidero y bajo la dirección del cielo proporcionó un medio de liberación para todos los que aceptarían la salvación ofrecida. ¿Cuál era? El arca, ¿no? Que construyó. Y el arca simboliza a nuestro Señor Jesús. Salvación. Otro mensaje. Aquí. Jonás fue enviado a advertir a Nínive, que era capital del reino asirio. Fue enviado a advertir a Nínive de su inminente destino. Al prestar atención al mensaje que llevaban los habitantes que se salvaron. Y la amenaza de destrucción se retrasó mucho. El Señor había manifestado a Jonás que pregonara a Nínive que si no se arrepintiesen en 40 días sería destruido. Y se anunció el mensaje. El rey y todos sus habitantes hasta se arrepintieron, confesaron sus culpas, comenzaron a andar en justicia y Dios los perdonó. Claro que durante la historia fue destruida Nínive por Sennacherib o por Nabucodonosor. Fueron destruidos, pero ya no fue en 40 días, pasaron ya décadas de años. Nuevamente volvieron a sus andanzas, pero ya el Señor había postergado su destrucción. Otro, al prestar atención al mensaje que llevaba a los habitantes se salvaron y la amenaza de destrucción se retrasó mucho. Cuando Cristo estaba a punto de aparecer entre los hombres, los mensajeros elegidos de Dios, los santos ángeles, Juan el Bautista, Simeón, Ana y otros proclamaron las alegres noticias de que el Salvador vendría en su primera venida. Sabemos la historia. Los pastores que proclamaron la venida de Jesús, los magos del Oriente que también proclamaron en Jerusalén de que querían ver al Mesías. Juan el Bautista también, en ocasión del bautismo de Jesús, también proclamó. Simeón, Ana, la profetisa, proclamaron las alegres noticias. Cada uno proclamaron su verdad presente en su tiempo. En el orden de Dios ocurrieron otros grandes despertares religiosos. El Señor levantó a Lutero, a Melanchthon, Zwinglio y otros para la realización de una gran obra en la Reforma del siglo XVI. Más tarde se dio un gran impulso a causa del cristianismo a través de la predicación llena de espíritu de John y Carlos Wesley, George Whitefield y otros. Acá estamos viendo que Lutero está clavando las 95 tesis en la puerta de la catedral en Alemania. Entonces, cada uno tuvieron su verdad presente a su tiempo. Martín Lutero proclamó la justicia por la fe, mas el justo vivirá por la fe. Sigue diciendo, estos movimientos y mensajes llegaron en su mayor parte en respuesta a la voz de la profecía. Juan el Bautista era la voz de alguien que proclamaba en el desierto. Mucho antes de lo que predijo Isaías el profeta, Lutero y sus colaboradores claramente hicieron un trabajo descrito en la página profética. Hasta aquí justamente mencionando algo que me hace recordar. En el libro de Apocalipsis hay dos grandes profecías acerca de la historia de lo que pasó en la iglesia, tanto dentro como fuera del cuerpo de la iglesia.
Hay una profecía que narra desde el capítulo 2 de Apocalipsis acerca de la profecía de las 7 iglesias, desde Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Esas 7 periodos que sucedía nuestra iglesia a través de los 2000 años. Y también la profecía de los 7 sellos, cómo por fuera la iglesia sería atacada también. Cómo a través de la historia, cómo la iglesia pasaría por muchos obstáculos. Pero la iglesia nunca sería barrida del mundo. Como dice que las puertas del infierno, las puertas del Hades, nunca prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Entonces ahí narra, y ahí justamente también la historia de la reforma también está narrada allí en el periodo de las 7 iglesias y en el periodo de los 7 sellos. Por eso que es bueno e importante estudiar las profecías de Apocalipsis. Dice, hemos alcanzado un periodo en la historia de la iglesia y del mundo, cuando, según las profecías de las escrituras, ha llegado el momento de otro gran despertar religioso. Otro mensaje se debe a la iglesia y al mundo, se debe dar. El mensaje de la segunda venida del Señor y Salvador Jesucristo a esta tierra. Sigue mencionando en el mensaje para hoy, The Message for Today. La historia de esta tierra pronto se terminará o se cerrará. Se cumplen las profecías y se confirman las condiciones existentes en el mundo social, político, industrial y religioso. Indican claramente que se ha llegado a un momento en que están a punto de ocurrir eventos de carácter significativo, sorprendente y estupendo. Interesante estas cosas que lo narran. Y si esto fue proclamado en 1913, fue esto un año antes de la Primera Guerra Mundial. En 1913. Entonces, el mensaje que se daba, que la venida de Cristo es inminente, entonces, han pasado ya más de 20 años de este artículo, entonces la venida de Jesús ya no es inminente, sino está a las puertas. La venida de Jesús está a las puertas. Eso tenemos que entenderlo. Si este mensaje era verdad presente para aquellos tiempos, pues ahora es mucho más urgente esta verdad. Que el largo reinado del pecado pronto se truncará y que la generación que ahora vive será testigo de la aparición de Cristo en las nubes del cielo. Este artículo pareciera que lo hubiesen escrito recién, de verdad que estas cosas se deben tomar relevancia, no se debe esconder en la biblioteca como un artículo de reliquia. Estas verdades deben salir a la luz. Mira, este artículo tiene 107 años, para ser más claro. Pareciera que ni siquiera estos tipos de mensajes como así se describe, ya no lo publican nuestras revistas adventistas actuales. Todos son mensajes de paz, de amor, qué bonito, el mundo postmodernismo, etc. Pero este es el verdadero mensaje que se debe rescatar y seguir publicando en las revistas actuales. Y voy a seguir mencionando. El mensaje basado en estas profecías y signos que se cumplen ahora se está proclamando. Para defender este mensaje, las personas representadas por este movimiento han dedicado sus vidas y su fortuna. Mira lo que se habla para esos tiempos. Dice que la gente, los hermanos de la iglesia, ponían en las tesorerías del Señor, ¿para qué? Dice, dedicaban su fortuna para que este mensaje vaya. ¿Se estará repitiendo ahora lo mismo? ¿O se gastan en vanidades los recursos que uno trabaja? Entonces, las personas realmente daban mucho de sacrificio para que la obra adventista pudiese ser proclamada. Con más urgencia debiera ser hoy.
Continuando, para el beneficio de aquellos que deseen conocer más particularmente los rasgos cardinales de la fe que posee esta denominación, declararemos que los adventistas del séptimo día creen. Este es el artículo que escribí. Y este prácticamente lo que voy a mencionar, los 15 puntos, son las creencias fundamentales de los adventistas en el año 1913. 1. En la Trinidad Divina. Estamos hablando del año 1913, para que no digan algunas personas disidentes que la doctrina de la Trinidad se infiltró en nuestra iglesia adventista en 1930, etcétera, etcétera. Estamos hablando del año 1913. 1. En la Trinidad Divina. Esta Trinidad consiste en el Padre Eterno, un ser personal, espiritual, omnipotente, omnisciente, infinito en poder, sabiduría y amor, del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Eterno, a través del cual todas las cosas fueron creadas y por medio del cual se logrará la salvación de los ejércitos redimidos por su sangre, ¿no? El Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, la única agencia regeneradora en la obra de la redención. Qué maravillosa y preciosa doctrina. La función de las tres personas en la redención del ser humano, del ser perdido. El Padre, se necesita un poder infinito, un poder divino, para que pueda rescatar al hombre caído. Un ser creado, si nuestro Señor Jesús hubiese sido un ser creado, por más que sea un semidios, no hubiese podido salvar al hombre, ni menos poder dar vida eterna, porque Jesucristo es el que da vida eterna al ser humano, porque en Él está la vida, no proviene ni deriva de otro, ni tampoco hubiese podido morir en rescate por el hombre. El que tenía que morir en rescate por el hombre no tenía que ser un ser creado, no tenía que ser el creador mismo. Muchos ángeles excelsos en fortaleza se ofrecieron a Dios de dar su vida cuando el hombre había caído, pero simplemente el Señor le dijo que la vida de un ángel no podía redimir a muchos, ni a uno, ni aún a uno. Entonces tenía que venir justamente el Creador. Jesucristo como Dios tuvo que manifestarse en carne. ¿Para qué? Para poder lograr la salvación de los redimidos. Y eso justamente está en el punto 1. El Hijo del Padre Eterno, a través del cual todas las cosas fueron creadas también. Jesús nuestro Creador. Y por medio del cual, por medio de Jesucristo, se logrará la salvación de los ejércitos redimidos. El Espíritu Santo también tiene un papel en el plan de la salvación. La tercera persona de la deidad, la única agencia regeneradora en la obra de la redención del hombre. El Espíritu Santo te revela de pecado y te lleva a Jesús, te lleva a mirar al crucificado, al Señor Jesús, y para que te arrepientas, te confieses, y así el Espíritu Santo pueda transformar tu vida, te pueda santificar el corazón. 2. Que las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento fueron dadas por la inspiración de Dios. Son inspiradas por Dios y no por el hombre. Y contienen una revelación completa de su voluntad a los hombres y son la única regla infalible de fe y práctica. Con esto no se está desechando el don de profecía manifestada en nuestra hermana Ellen White, porque los escritos inspirados de la hermana Elena, de la profeta de Dios, están ajustadas a la escritura, a las sagradas escrituras, que es la única regla infalible de fe y práctica. Todos sus escritos están inspirados por Dios y se ajustan justamente a la ley y al testimonio.
Entonces el punto 2 revela que las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento fueron inspiradas por Dios. 3, que Jesucristo, mientras retuvo su naturaleza divina, o sea, siendo Dios, asumió la naturaleza de la familia humana, la naturaleza. Se hizo hombre. Vivió en esta tierra como un hombre, dio su vida por la salvación de la raza. Y que el perdón y la remisión de los pecados, el perdón de los pecados, el logro de la perfección espiritual y la obtención de la vida eterna por fin, solo se pueden obtener por la fe en su sangre expiatoria y por la gracia redentora que Jesús, Él, suministra. Otra creencia fundamental acerca del perdón de los pecados y la fe en la sangre expiatoria de Cristo. La justicia por la fe se llama este punto 3. 4. Acerca del santuario celestial. Que en cumplimiento de los tipos del Antiguo Testamento, Jesús, el Hijo de Dios, es ahora un ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Eso, como nuestro gran sumo sacerdote, en este santuario celestial, Él presenta su propio sacrificio ante el Padre en nombre de los hombres pecadores. Jesús como nuestro abogado está hablando, ¿no? Y para aquellos que lo acepten por la fe, ministra la gracia necesaria con la que llevan a cabo su guerra contra el pecado. Cada día nosotros estamos en guerra contra nosotros mismos, con nuestro yo, con nuestro ego, con todo lo carnal que nos domina. Pero gracias al ministerio de Jesús en el santuario celestial, nos ayuda, nos socorre para poder vencer cada día nuestros defectos y así preparar, gracias al Espíritu Santo, nuestro carácter para poder reinar en el cielo. Y eso justamente es la obra fundamental. Quien desecha el tema del santuario celestial está desechando prácticamente su propia salvación, porque es necesaria esa intermediación, esa forma de ministrar de nuestro Señor Jesús como mediador y abogado del santuario celestial, para justamente nosotros poder ser perdonados nuestros pecados mientras acudimos a Él en confesión y arrepentimiento. Solamente un sumo sacerdote puede expiar nuestros pecados y Jesús es nuestro sumo sacerdote. Desechar el tema de la doctrina del santuario celestial es atacar de a raíz nuestra salvación y perdernos para siempre. Sigue diciendo, por lo tanto, sirve como el único mediador entre Dios y el hombre, haciendo innecesario, imposible cualquier otro sistema de mediación. No hay otro sistema de mediación. Por más que te castigues tu cuerpo con látigo, por más que camines de rodillas de aquí hasta Roma, hasta la Plaza San Pedro, no existe salvación por las obras. Solamente Jesús es nuestro mediador entre Dios y el hombre. 5. Que la forma apropiada del bautismo es por inmersión y que esta ordenanza de la iglesia cristiana debe seguir el arrepentimiento y el perdón de los pecados y que a través de su celebración la fe se muestra ¿en qué? En la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, el bautismo por inmersión es bíblico. Jesucristo fue bautizado así como están viendo en la foto. Inmersión significa sumergir, zambullir. En cambio, el bautismo que tradicionalmente se hace es por aspersión. Aspersión es gotear encima de la cabeza. Entonces, ese no es el bautismo bíblico. Esa es una tradición babilónica por inmersión. Y encima todavía cuando se hace el bautismo a los bebés y a los niños, que todavía no tienen uso de razón. El bautismo verdadero, cuando uno ya está en sus cabales, ha madurado y sabe decidir el camino del bien o del mal. Entonces, el bautismo es para personas que ya toman decisiones
y también es por inmersión. Ese es. Lo contrario es una herejía. 6. Que cada alma para obtener la salvación debe experimentar ¿qué cosa? El nuevo nacimiento. Que la suya comprende una transformación completa, no parcial, de la vida y el carácter a través de la agencia recreadora del Espíritu Santo. Entonces, el nuevo nacimiento, ¿quién produce en el corazón del hombre? El Espíritu Santo. Es la agencia que recrea nuestro corazón y nos hace una nueva criatura. Entonces experimentamos un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento que Jesús, nuestro Señor Jesús, explicó a Nicodemo cómo tenía que ser, que es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer del Espíritu Santo. Entonces, por eso, que desechar la doctrina de la tercera persona de la deidad, del Espíritu Santo, es también negar los actos divinos que hace el Espíritu Santo, que es santificar nuestra vida, experimentar el nuevo nacimiento. Sin el Espíritu Santo nunca tendremos nuevo nacimiento. Moriremos con nuestro corazón carnal tal como hemos nacido y estaremos perdidos para siempre. 7. Que la voluntad de Dios para sus hijos está comprendida ¿en qué? En la ley de los 10 mandamientos, y que estos son grandes preceptos morales e inmutables que obligan a los hijos de Dios en todas las épocas de la iglesia. Aquí habla justamente que los 10 mandamientos son eternos, son inmutables, son morales, y que siempre han estado vigentes a través de los 6.000 años de historia de este mundo. Siempre. 8. Que a través de la relación del nuevo pacto, o sea, un nuevo pacto que tiene cuando uno experimenta el nuevo nacimiento, esa relación del hombre con Dios gracias a Jesús. Entonces, 8. Que a través de la relación del nuevo pacto, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, describe esta ley en el corazón. Esa ley que fue implantado en el corazón de Adán y Eva cuando fueron creados, eso es lo que hace el Espíritu Santo en el corazón del que acepta tener una relación con Dios. Y eso es justamente la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Crear, escribir las tablas de la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, grabarlo, sellarlo. Es el Espíritu Santo el que sella. Entonces sigue diciendo, y de esta manera solo sus preceptos pueden encontrar expresión en la vida, en obediencia sincera y fiel. Obedecer los mandamientos no es una forma, no es un formalismo, no es algo legal, sino que gracias al Espíritu Santo podemos guardar los mandamientos de Dios, porque tenemos que nacer de nuevo y esa operación eficaz lo hace la tercera persona de la deidad. Nos santifica, además nos santifica. 9. Que el cuarto mandamiento de esta ley inmutable de los 10 mandamientos, ¿qué cosa? Requiere la observancia del sábado del séptimo día. Una institución que se estableció y ordenó en el jardín del Edén, en el paraíso, antes de que el hombre pecara. Eso está en Génesis 1, versículo del 1 al 3. Está bien claro. Que habiendo acabado todos los cielos y la tierra, el Señor lo bendijo, lo santificó y lo reposó. 3 bendiciones maravillosas que dio a este único día de los demás 6 días restantes. El Señor puso su sello de aprobación a este séptimo día. Este día lo coronó, lo hizo santo, bendito y de reposo. A los demás 6 días no lo hizo esto ni con el domingo, ni con el lunes, ni con el martes, ni con el miércoles, ni jueves, ni viernes. Este es el único día. Y este día es eterno. Entonces dice acá, esto lo estableció entonces, lo ordenó en el jardín del Edén antes de que el hombre pecara. Puesto en relieve
en la gran ley de los preceptos morales pronunciados desde el monte de Sinaí. Muchos piensan de que los 10 mandamientos son mandamientos judíos, que el sábado es judío. Porque recién en el monte Sinaí el Dios lo proclamó. Dios lo proclamó, lo puso por escrito porque el hombre los estaba olvidando. Antes de la proclamación en el monte del Sinaí, todos los patriarcas antiguos tenían una memoria poderosa. Todavía no existían los anales escritos. No existía la escritura. Porque como tenían una memoria poderosa, el hombre al principio lo retenía. Por eso que las escrituras no existían. Y por el hecho de que no estaba algo escrito antes de la proclamación del Sinaí, no vamos a pensar de que los 10 mandamientos no existían y que el sábado tampoco, incluido tampoco. Esto fue establecido en el Edén. Los 10 mandamientos son eternos, siempre han existido desde antes que este mundo fuese creado. Los ángeles lo conocían también. Siempre han sido eternos los 10 mandamientos. Entonces, para que quede algo sellado, algo grabado, Dios permitió que eso se escribiera en tablas de piedra. Lo pudo haber escrito en pergamino, pero lo puso en tablas de piedra. Tenía que ser de piedra, porque la piedra representa algo duradero, algo que es para siempre, algo que no cambia. No lo escribió sobre una arena, nada, lo escribió sobre piedra para que quede grabado por toda la eternidad. Entonces, eso es el mensaje que el Señor nos quiere dar también, de paso. Entonces, puesto en relieve en la gran ley de los preceptos morales pronunciados desde el monte Sinaí, observado por el profeta y el sacerdote durante la antigua dispensación, o sea, durante el Antiguo Testamento, o sea, durante el periodo antes que Cristo venga como Mesías, guardado por Cristo y sus apóstoles en la dispensación cristiana, desde la iglesia que fundó el Señor Jesús, durante estos 2000 años, y dado la humanidad en todas las épocas para mantener vivo en sus corazones el conocimiento de su autor, que es el creador de todas las cosas, porque el sábado es el fundamento de la creación. Entonces, si el sábado se hubiese observado toda la vida y todo el mundo, aunque no todo el mundo, pero ya casi en su gran mayoría, se hubiese respetado la vigencia del día sábado, nunca hubiera existido la teoría evolucionista. Porque el cuarto mandamiento te lleva al creador, te lleva a una creación, no te lleva a un evolucionismo. Entonces, el sábado prácticamente es una salvaguardia para que nunca te olvides de tu creador, nunca te olvides del Dios que te salva. 10. Que la templanza cristiana abraza el uso apropiado de lo que es bueno y la abstinencia total de todo lo que es malo. Que el tráfico de licores, por ser solo malvado, debe estar prohibido por la legislación apropiada. Entonces, aquí eran más tajantes todavía. O sea, no se podía y tampoco ni se debe ahora consumir licor, ni menos vender. Tener un negocio en tu casa, una bodega donde usted venda cerveza, licores, porque son dañinos. Porque dice que eso es algo malvado y debe estar prohibido por la legislación apropiada. Y que debemos abstenernos total de todas esas cosas que son malos. Y eso lo llama templanza cristiana o mayordomía cristiana. 11. Qué interesante esto, ¿eh? Si esto se respetara ahora. 11. Que la iglesia y el Estado ocupan diferentes esferas de operación. La primera, o sea, la iglesia, que se ocupa de cuestiones de carácter religioso. Y la esfera de la segunda, el Estado, pertenece únicamente a cuestiones de carácter civil. Por lo tanto, la iglesia y el Estado deben mantenerse separados para siempre. Este punto es muy interesante,
Y esto quiero hacer resaltar que si bien nosotros mantenemos que la iglesia y el Estado deben estar separados, pero esto creo que no está en parte o en nuestras 28 creencias fundamentales, no está como algo definido. Así como está la iglesia y el Estado separados. Entonces, pero nuestros pioneros sí lo tomaban. O sea, era parte de eso, de que el cristiano adventista no debía, ¿qué cosa? Estar participando de actividades políticas, de estado en situaciones de marcha por los derechos ante el Estado, o estar ocupados en huelgas. Eso lo compete al Estado. El cristiano en su esfera religiosa. Pero uno no debe estar participando en cargos gubernamentales o estar participando en comicios electorales para ocupar un curul en el Congreso o estar en andanzas políticas para ocupar un puesto como alcalde o gobernador. Esos son para la gente, para las personas que no pertenecen a nuestra iglesia. Y eso la Biblia lo prohíbe. Que la iglesia y el Estado ocupan diferentes esferas de operación. La primera, que se ocupa de cuestiones de carácter religioso. La esfera de la segunda pertenece únicamente a las cuestiones de carácter civil. Por lo tanto, ni aún ADRA o FASA, la Agencia para el Desarrollo y Recursos Asistenciales de la Iglesia Adventista, no debe estar ocupado en cuestiones de políticas para poder hacer obras benéficas. Deben funcionar por sí mismas, no estar dependiendo también de recursos del Estado, del gobierno. Debe operar de manera independiente para poder dar el mensaje de la verdad presente. Entonces, cada cosa en su lugar. La iglesia y el Estado totalmente separados. Y esto es fundamental, recorrer por las sendas antiguas. Pero como dice la Biblia, y no quisieron. 12. Que los medios bíblicos para el apoyo de la obra evangélica cristiana en la tierra es, ¿mediante qué? El pago de una 10ª parte del ingreso regular y mediante ofrendas voluntarias de los agradecidos hijos de Dios. Entonces, la mayordomía de los tesoros es importante que todo cristiano. Es un principio, la devolución del diezmo y las ofrendas también voluntarias, en agradecimiento por lo que Dios nos da, el pan de cada día, nos da el trabajo, nos da la salud, porque Dios es nuestro creador y redentor. Jesucristo lo dio todo en la cruz por el hombre. Nosotros tenemos que ser agradecidos y reconocer esto como un principio. Pero el diezmo solamente se da para las personas, ¿qué cosa? Que predican la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles. No para personas que descuidan este ministerio importante, y esa es la verdadera misión de la iglesia, predicar el mensaje de los 3 ángeles acompañado del 4º ángel de Apocalipsis 18. Si no hacen tal obra, ellos no merecen el derecho de recibir justamente estas ofrendas o diezmos. Solamente son para aquellos que hacen la verdadera obra. 13. Que el hombre posee una naturaleza inherentemente pecaminosa y moribunda. O sea, así nacemos todos nosotros, como dice la palabra de Dios, ¿no? Que en pecado me concibió mi madre. Por el pecado justamente de nuestros primeros padres, a través de los genes hereditarios, nosotros nacemos con esa tendencia pecaminosa del corazón. Y así es. Pero para eso Cristo vino para ayudarnos, ¿no? Que el hombre posee una naturaleza inherentemente pecaminosa y moribunda, o sea, somos mortales, ¿no? Que la vida eterna y la inmortalidad vienen solo a través del Evangelio, que Jesucristo es el Evangelio, y son otorgadas como el regalo gratuito de Dios por medio de Jesucristo en el día de los premios finales. Cuando Jesús venga, resucitará a los justos y los justos vivos serán transformados
en un abrir y cerrar de ojos, de mortal a inmortal. Y Jesús otorgará la vida eterna a aquellos que le obedecieron y aceptaron su evangelio. Y esa es la promesa en este punto. Solo a través de Jesucristo, el regalo gratuito de Dios de dar la inmortalidad a aquellos que aceptan su evangelio. 14. Que ha llegado el momento en que la obra del evangelio pronto se consumará. Todo esto de la historia de los 6.000 años de historia de pecado van a terminar de acá a una década. Que ha llegado el momento en el que la obra del evangelio pronto se consumará. Cuando Cristo, quien ahora oficia como nuestro gran sumo sacerdote en los cielos de arriba, cerrará su ministerio. Y entonces, ¿qué sucederá? El fin del tiempo de gracia. Se derramarán las 7 plagas, ¿no? Y vendrá a esta tierra para llevar a sus hijos a casa. ¿A dónde? Al cielo, a la nueva Jerusalén. Que en ese momento los justos muertos serán resucitados para encontrarse con su Señor. Y junto con los justos vivos serán transformados en gloriosa inmortalidad. Mensaje precioso de nuestras creencias fundamentales como adventistas. 15, el último. Que en los fuegos del último día, esta tierra será regenerada y limpiada de los efectos de la maldición. Eso está en Apocalipsis 20, que la tierra va a ser purificada con fuego. Malaquías 4:1 también dice que esta tierra será purificada, no quedará ni raíz ni ramas. Satanás la raíz y los pecadores, los impíos, las ramas. No quedará nada. Entonces, los fuegos del último día, esta tierra, ¿qué cosa? Será regenerada y limpiada de los efectos de la maldición del pecado, ¿no? Y que en la conflagración final, Satanás y todos los impenitentes serán destruidos. Parte de la creencia. La creencia de Dios será restaurada a su belleza y pureza original y constituirá para siempre la morada de los santos del Señor. Qué maravilloso este mensaje. Entonces, que esto pues nos ayude a ver, ¿no? Y para finalizar, la buena noticia del reino venidero ahora está llegando al mundo. Esta buena noticia. ¿Ya? Como dije, ¿no? Pareciera que esto lo hubiesen escrito este año recién. Y es bonito lo que escribe aquí en el año 1913. La buena noticia del reino venidero ahora está llegando al mundo. Lengua y pluma. Buenas nuevas. Por heraldo del Evangelio y por página impresa en más de 90 idiomas y dialectos de la tierra. Si para aquellos tiempos decía 90 idiomas, pues ahora en más de 200 idiomas y dialectos. El mensaje de la pronta venida del Salvador se está llevando a las naciones de los hombres. Las escrituras de la verdad no revelan la hora, ni el día, ni el año en que Cristo regresará, pero las condiciones en cada lado proclaman su venida. ¿Esto en qué año fue escrito? En el año 1913. El año de la venida de Cristo todavía no era, ¿verdad?, presente para su tiempo, hace más de 100 años. Por eso que lo escribieron así. Pero sí, ya muy pronto revelaremos de lo que nuestros pioneros escribieron acerca de los 6.000 años de historia de pecado. Muy pronto estaremos preparando un tema para darles, ¿no? Entonces dice aquí, ¿no? Pero las condiciones en cada lado proclaman su venida por las señales que están sucediendo. Entonces, Él nos ordena mirar y estar listos. Nos pide que le demos a aquellos que están en la oscuridad un conocimiento de su gracia salvadora. Ahora nos hace un llamado. ¿Podemos ser fieles a nuestro alto llamado de Dios en Cristo Jesús? ¿Lo serán? ¿Sí? Sí, claro. ¿Usted? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces,
¿Podemos ser fieles a nuestro alto llamado de Dios en Cristo Jesús? Amén. 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 Así sea. Una bendición y una feliz semana a todos ustedes, hermanos. Dios los bendiga mucho y que esto sirva de reflexión para volver siempre a nuestras sendas antiguas. Dios los bendiga mucho a ustedes, con gran bendición.